Nos metemos en la segunda parte del despegue, en la entrevista, como les decíamos recién, con invitadas en vivo, pero antes, un gran consejo de Martín Machado. Exactamente, ¿estás pensando en renovar tu gimnasio o dar el salto con un nuevo centro deportivo? En All Fitness tenés todo lo que necesitas: asesoramiento, diseño, distribución y mantenimiento de máquinas de entrenamiento y rehabilitación. Trabajan con marcas líderes como BH Fitness, empresa española que equipa a clubes como el Atlético de Madrid, Alavés y Baskonia, una marca vinculada al alto rendimiento, presente en el fútbol español y en toda Europa, y además son distribuidores oficiales en Uruguay de Kaiser, Hoist y Banco. Equipamiento de alto nivel con respaldo pensado para maximizar el rendimiento de atletas, clubes y centros deportivos. Contactanos al 099-816-699 o 099-817-455. Escribí a ventas @allfitness.com.uy o buscá su catálogo en www.allfitness.uy. Seguinos en Instagram en @allfitness con _Uruguay. All Fitness lleva tu gimnasio al siguiente nivel. Y bueno, un abrazo grande a toda la gente que nos está escuchando y nos está mirando también por YouTube, como mi amigo Martín Correa, que se está por ir a jugar al fútbol en la liga universitaria. También para Kerstin Jordan, que estaba escuchando los testimonios de las jugadoras de la selección de ONFI que se consagraron en Estados Unidos. Pero bueno, recibimos ya a las cimarronas, fueron noticias durante algunas semanas acá en Montevideo por esa gran Copa Panamericana que Uruguay tuvo, conquistando la medalla de bronce, quedando a un par de penales de la clasificación a la final y por ende al Mundial 2026. Y recibimos a la MVP del torneo, a Manuela Vilar del Valle y a Sol Amadeo, integrantes del plantel, por supuesto, que dirige el argentino Rolando Rivero. Chiquilina, bueno, gracias por estar con nosotros, felicitaciones. Ahí los que nos están viendo por YouTube las ven a las jugadoras con la medalla colgada, ese bronce que me imagino que se lo colgaron el domingo y todavía no se lo han sacado, ¿no? Muchas gracias. Sí, estamos muy contentas con la medalla. Creo que fue un torneo muy bueno, así que nada, felices. Sí, bien, sí. Creo que hasta no estamos tan acostumbradas. Las chilenas nos decían, fuimos a la fiesta de final, nos decían, ¿qué hacen que no tienen la medalla? Yo digo, bueno, pará, claro. No estamos tan acostumbradas todavía a tenerla, así que nos decían, tienen que estar con la medalla colgada todo el día. Sí. Claro, aparte es una cosa que no se da todos los días, y obviamente me imagino que capaz que eso iba de la mano con que el objetivo de Uruguay era por lo menos la final y la clasificación al Mundial, que hubiese sido más histórico todavía, pero también hay que quedarse con lo bueno y con este paso gigante que dio el hockey, ¿no? Sí, creo que obviamente cuando estábamos ahí queríamos clasificar al Mundial y llegar a la final, pero sabemos que el torneo que hicimos fue muy bueno. Jugamos contra Canadá, Chile, Argentina, Estados Unidos y perdimos un solo partido. El otro lo empatamos y fue por shootout y ganamos 2. Creo que son resultados para nosotras históricos. Nunca le habíamos ganado a Canadá, y con Chile, si bien habíamos ganado un partido, siempre había sido, creo que ellos habían sido superiores y habíamos podido ganarle la final en el Sudamericano, pero en un partido que defendimos todo el partido. Sí. Y ahora creo que aquel 1-0, ¿no? Sí, de final sudamericano. Sí. Y que creo 9 años, ¿no? Sí, en 2016 fue. Ahí va. Y ahora creo que los partidos, sobre todo eso, me parece que el cambio fue que jugamos con un equipo muy sólido, creo con madurez, y jugamos con bocha muy bien. Así que creo que eso fue también un crecimiento muy grande el último tiempo. Y más allá de los resultados deportivos, les pregunto, ¿cómo vivieron toda la previa? ¿Cómo la gente acompañó el estadio lleno? ¿Se imaginaban o esperaban eso? O sea, fue impresionante. Creo que tratamos de imaginarnos, pero nunca al nivel de lo que fue. Mismo cuando fuimos a Polonia, nos pasaba que mucha gente, capaz en el avión y eso, nos decían, che, no sé qué, no hay una Copa América, tenemos ahora. Todo el mundo, no tenía ni idea, nosotros tipo, nadie sabe que vamos a jugar ahora en un mes. Y en ese último mes se hizo de todo y ahí sí todo el mundo sabía de que se hacía la Copa en Uruguay y el despliegue fue impresionante. O sea, nosotros miramos cuando pusieron las gradas en los entrenamientos y las miramos tipo, claro. Decís que las llenamos, esto no creo. Y el primer partido contra Argentina, cuando llegamos, viste que estábamos ahí atrás de la cancha, en el container que hay ahí atrás, miramos por la ventanita y decíamos, yo no puedo creer que siga cayendo gente. Estábamos que no podíamos creer. La verdad que el apoyo que hubo fue impresionante. Y además, el partido puntual con Estados Unidos, que era un partido muy importante y hacía un quiebre, la gente las fue a buscar al hotel, las esperó, se veían videos alentándolas, no solo en la cancha, sino también
en lo previo. Eso también no es algo común en el hockey acá en Uruguay que pase eso. Sí, creo que no es común solo me parece que Argentina, capaz Holanda, India generan esas cosas. Después no es normal, digo, nunca nos ha pasado ir a torneos y jugar con gente. Digo, por lo general no va gente. No. De hecho, todos los países me parece que estaban impresionados con lo que había sido, la Panamericana también, con la cantidad de gente y se vivió, creo que, nada, como somos muy pasionales, lo de la gente fue increíble y la gente, estaban todos los países muy contentos, creo, con el ambiente que se armó. Y nada, sí, creo que nosotras también muy emocionadas con lo que fue la gente, bancando en todo momento, mismo las redes también, escribiendo los mensajes. Creo que el primer partido con Argentina también las Leonas generan un poco que vaya gente, entonces tampoco sabíamos qué se iba a generar en los siguientes partidos. Y nada, fue increíble, después todos los partidos nuestros estaban llenos. ¿Cómo fue ese primer partido contra Argentina? Porque arrancan fuerte. Sí, sabíamos que Argentina era el rival más difícil del torneo y lo que queríamos era plantear un partido inteligente, que no nos desgaste tampoco tanto y cerrarlo lo más posible. Creo que lo llevamos bien hasta el final, después ahí se abrió el partido para nosotros con un error del árbitro. Sí. Y después creo que te lo abren ya es un poco más difícil, también se sueltan más. Sí. Pero creo que el partido fue muy bueno y nos dejó también como con confianza para lo que venía. Claro. Yo vi un poco más atrás de la Copa, lo que les tocó vivir en la final de la Nation Cup 2, que nos comentaba Danae Andrada, la presidenta de la federación, fuera de aire obviamente. Mirá, yo iba a Juegos Olímpicos, Mundiales, hockey y todo, y nunca vi un ambiente como el que se vio en esa final, y creo que también fue como un preámbulo para lo que vivieron acá, porque allá en Polonia, siendo visitantes, le habían ganado al local, y Francia había dejado afuera a Polonia, o sea que la gente local, digamos, ya estaba más con ustedes que con los franceses por ser europeos, y se vivió un lindo ambiente ahí, que me parece que también como que las curtió un poco para lo que iba a venir después, de esos partidos que con gente, con público, que por ahí Uruguay no estaba tan acostumbrado a vivirlos, ¿no? Sí, eso fue impresionante también. Bueno, estaba mamá, mi madre y mi hermana, que mi hermana está viendo allá en Ámsterdam, y me decían, sí, todo el mundo quería que ganen ustedes, o sea, Francia no. Y mismo, bueno, gente de Polonia, que una de las chicas es amiga de una de las de Polonia, le dice, che, ¿no están tus padres? No, les quedaba muy lejos. Yo, tipo, ¿cómo lejos? Estaba 5 horas en auto, capaz. Lejos era para nosotros. Claro, mi madre se viene de Uruguay, ¿cómo que le queda lejos? Pero sí, lo que se vive acá y cómo se vive el deporte es impresionante. Y la cantidad de gente, niñas chiquitas que, como locas, que como decía Manu antes cuando jugábamos contra Argentina, que han venido a jugar amistosos, venían y se tiraban adentro de la cancha y iban a buscar a las leonas. Nosotros estábamos ahí paradas, bueno, hola chicas, nosotros somos las de Uruguay. Y ahora ni le dieron casi bola, bueno, le han agarrado un poco bola a las leonas, pero en realidad iban por nosotras y ya se saben los nombres y eso que antes no tenían ni idea. Ahora las niñas conocen nuestros nombres, nos gritan, nos piden ahí, nos pedían los autógrafos. Bueno, ¿y eso qué significa? Porque el partido con Estados Unidos, ¿no? Claro, vos que me tocó estar en el partido con Estados Unidos, terminó el partido y dije, bueno, voy a hacer un par de notas para el programa, y creo que estuve fácil 30, 40 minutos esperando que se liberaran ustedes, porque estaban en las tribunas sacándose fotos, firmando autógrafos, con sus familias, con sus amigos. Yo estaba en la tribuna y había familiares de ustedes gritando y alentando, y te das cuenta que el ambiente era realmente muy bueno, muy positivo, pero me pasó eso, que media hora o fácil 40 minutos se quedaron ustedes firmando autógrafos, sacándose fotos, y mismo en la entrevista yo les comentaba a Coti y a Teresa Viana, que ustedes están marcando a generaciones más chicas, son sus ídolas, quieran o no, o sea, tienen que aceptarlo y disfrutarlo, que a partir de esta generación marcó algo, ¿no? ¿Lo sienten así también? Sí, y creo que es muy importante también que haya sido acá para que se acerquen cada vez más niñas y más niños también al hockey, al deporte. Creo que también la difusión, que haya estado por tele, estuvo buenísimo y se fue. Mucha gente, también nos pasó que no tiene nada que ver con el hockey, que nos escribía como que se habían emocionado y que se habían reenganchado con los partidos. Y creo que también eso está buenísimo, que se empiece como a difundir más el deporte, que cada vez se acerquen más niños y más gente. Creo que es la base para que crezca el deporte en un futuro. Ojalá se pueda clasificar al Mundial, pero que también Uruguay sea cada vez más, esté siempre por suerte ahora ya las chicas del Junior juegan en diciembre el Mundial.
nada, pero que Uruguay esté siempre en esos torneos importantes, creo que es algo que nosotras obviamente queremos para las próximas generaciones. Claro, y generaron también que Guillermina, la hija de Nico Pepe, se levantara antes de las 8, el padre se durmió, ella no, ella estaba despierta, el padre se durmió y llegó tarde porque quiere la foto con la cimarrón, así que esas cosas también están buenas, me imagino, ¿no? Sí, recontra. Las nenas a veces iban y decían, firmame la campera. Y yo decía, no, la campera, ¿estás segura? Tu madre te va a matar. Firmame lo que sea. Tipo, el brazo te ponía. Y nosotros, tipo, no. Nos cagamos de la risa, pero estaban como locas. ¿Y qué partido fue el que más disfrutaron? Más allá del resultado, quizá lo hayan ganado o no, pero ¿cuál fue el que más disfrutaron en lo previo, en el durante? Capaz que coinciden, capaz que no, pero me gustaría saber qué partido fue el que más disfrutaron del torneo. Y yo creo que después, y bueno, el partido en sí, creo que el de Canadá, nada, fue, sobre todo por meternos en semis después de muchísimos años, creo para nuestra generación, para nosotras la primera vez. Y nada, después obviamente Chile creo que por la medalla también, pero creo que todos se disfrutaron mucho. Digo, Estados Unidos, por más de haber perdido los penales, me parece que el partido y lo que fue la gente y todo también fue increíble. Lo mismo con Argentina. Sí, yo el otro día que hablábamos con las chicas, en el partido de Canadá fue en el que más sentí en el himno, sentía tipo todo el mundo atrás en la hinchada, digamos, porque estábamos de espaldas a las gradas de donde había más gente, que sentía el himno fuertísimo de atrás. Ese fue para mí el que, o yo por lo menos lo viví como muy emocionante, y a escuchar a todo el mundo cantando el himno a todo lo que daba fue ese. Y eso te mueve, ¿no? Al momento de arrancar. Todos los himnos. Pero al momento de arrancar, decir, wow, tengo que representar, respaldar a todo esto. Sí. Sí, la verdad que nos dio tremendo apoyo y tremenda, sí, o sea, no sé, esa fuerza que te da, viste, de ser local, y todo el hockey uruguayo estaba hinchando por nosotras, y eso estuvo divino, porque si bien somos rivales los fines de semana y capaz que no hay pica, porque en realidad nos conocemos, está todo bien, hay rivalidad. Después estaban todos los clubes unidas en la barra brava que había, pero moviéndose para juntar plata para los humos, para los fuegos artificiales. Mismo al recibimiento del hotel organizaron todo, nos seguían en caravana en la camioneta adelante, y eso estuvo tremendo también, unir al hockey uruguayo en sí, a todos los clubes, eso también estuvo muy bueno. ¿Y les pasó que de repente durante el partido se tomaron, no sé, 3 segundos para mirar la tribuna o salir un poco del partido? Porque no estaban acostumbradas quizás a decir, wow, está pasando esto, o no sé, o identificaron a alguien en la tribuna, a un conocido de ustedes, o sea, durante el partido no. Durante el partido es como si estuvieras, estaban metidas, encapsuladas. Y lo de afuera es como si fuese de mentira prácticamente, así capaz que escuchás gritidos, pero no dimensionás tanto. Yo lo que decía, tipo, después terminás el partido y mirás y como que ves un montón de gente, pero tampoco ves muy bien a nadie, y decís, qué locura que hay toda esta cantidad de gente durante el partido, o por lo menos yo ni me enteraba. No, yo durante el partido no, sí nos pasamos en Estados Unidos, que nos reíamos con Eli Civeta, que está atrás mío, o sea, nos formamos por números, que nos iba a saludar. Nosotros nos quedamos mirando la tribuna y nos venían a saludar, y estábamos las dos mirando la tribuna y nos tocaron de atrás para avisarnos que teníamos que saludar, porque estaban todos los fuegos artificiales y todos los humos, y nada, estábamos todas como impresionadas. Sí, los de la Panamericana estaban copados, los de redes de la Panamericana estaban, que firmaban todo, no podían creer lo que se había generado. No, la verdad que fue impresionante ese movimiento, y como decías, ¿no? Unió al hockey uruguayo, que también tuvo un gran crecimiento. Y vos, Manu, que sos de las más experientes, pero apenas tenés 31 años, ¿no? ¿Cuál fue el cambio del hockey, o cómo ha sido o viene siendo el cambio? Porque hay mucho más para dar todavía. Está el premundial ahora, que es el gran objetivo de las cimarronas para poder clasificar por primera vez al mundial. ¿Cómo se fue dando ese cambio? ¿Fue físico? ¿Fue desde el juego, de la organización? ¿Cómo lo evaluás vos? Sí, yo creo que se hicieron como con 2 entrenadores. O sea, primero con Gonzalo, que fue un proceso también largo de como 7 años, que en realidad el foco fue como aprender a marcar, más que jugar con bocha. En ese momento las jugadoras, capaz técnicamente, o sea, no éramos tan buenas, entonces fue como, bueno, aprendamos a marcar y a defender bien, y después agreguemos el juego con bocha, que fue un proceso largo con Gonzalo, y ahí se empezaron también a tener procesos de selección más largos. Antes capaz entrenaba 2 meses para ir a un torneo, y después no te volvías a juntar hasta un par de meses antes del siguiente torneo, que también eran muy espaciados.
De hecho, cuando arranca Gonzalo, en el ranking estábamos 50, hace mucho tiempo que no se iba también a torneos. Ese proceso fue largo y después viene el proceso con Nico, que en realidad, y con Rolo, ahora siguiendo con Rolo, de jugar un poco más con bocha y también con muchas jugadoras jóvenes que ya venían de sintético, cosa que cuando yo arranqué, de hecho yo también empecé en pasto, pero claro, yo aparte era de las más chicas, o sea, todas venían de jugar en pasto. Y creo que el cambio más grande es eso, técnicamente, las generaciones de abajo, lo vemos también ahora con las más chicas, vienen mucho mejor técnicamente y formadas en sintético. Creo que el salto más grande al final es la cancha de agua, obviamente por entrenar todos los días en nuestra cancha, con horarios un poco mejores dentro de lo que podemos, dio un salto grande, y creo que Rolo también trajo como una convicción, capaz, confianza, que el equipo se nota que está como más maduro y con mucha más convicción y confianza a la hora de jugar. Me parece que ese es el cambio más grande del último tiempo con Rolo, también de jugar con bocha, de que ya técnicamente, no te digo que estamos a la altura de Argentina, pero sí del resto de los rivales que solemos jugar, y nada, animarse también y uno a ser protagonista. Creo que eso es como el cambio más grande que tenemos el final. Y obviamente acompañado, creo que la federación también está como intentando generar mucho más recursos para poder apoyarnos más, y estando mucho más presente, que capaz antes era como que no teníamos tanto contacto, ahora están a diario, estamos todo el tiempo en contacto con la federación intentando que sea lo mejor para el equipo, o sea, para todas las selecciones. Claro, porque quizá antes les pasaba que entrenaban en una cancha o sintética o de pasto, iban a jugar a canchas de agua a nivel internacional y era otro deporte, ¿no? Sí, eso nos mataba. Pero como decía Manu, sí, yo creo que con la incorporación, cuando empezó Nico, yo estuve un tiempo con Gonzalo y después con Nico. Creo que Nico lo que nos hizo fue eso, como que profesionalizarnos, a pesar de ser 100% amateurs. O sea, nosotros somos amateurs, pero empezamos ahí a que sea más fijo. Sí, entrenan de 7, bueno, ahí entramos más temprano, a las 6 de la mañana. Y van a entrar todo el año, no importa si hay torneos, si no hay torneos. O sea, sí nos daban obviamente vacaciones y todo eso, pero nos hizo que el proceso de selección no sea tan puntual capaz para los torneos, sino que sea un proceso más continuo, y también todo el trabajo con formativas. Y creo que también, bueno, una cosa que retomó Nico cuando arrancó él fue el tema, ya estaba el nombre Cimarronas, y nos dijo, chicas, hagan un logo, o sea, háganse su escudo, hagan algo que quieren transmitir como marcas cimarronas. Y creo que ahí también el haber creado esas marcas de cimarronas se nos hizo más atractiva a nosotras, para las marcas también, para ser sponsor, porque claro, somos un nombre, somos una marca, decir, las cimarronas, que al principio capaz que no nos tenían tanto. Hoy en día creo que todo el mundo como que sabe quiénes son las cimarronas, y no es solo la selección uruguaya de hockey. Y creo que también eso hizo que se acerquen muchas marcas, que al principio éramos nosotras con el Instagram, que nos empezamos a mover, y después la federación empezó, tipo, chicas, ahora que tenemos gente de marketing, denos el Instagram, que nosotros lo manejamos. Y también ahí obviamente que también con resultados y con ir a torneos, se acercaban muchas más marcas que nos permitieron también tener más apoyo económico para los viajes y esas cosas, que a nosotros el crecimiento que tuvimos por ir al torneo de Polonia previo a la Copa América fue clave, porque ahí tuvimos 5 partidos de un nivel que era buenísimo, porque eran tipo más o menos todos equipos de nuestro nivel o un poco más en el ranking, y eran todos partidos competitivos que o podías ganar o podías perder. Entonces creo que eso nos sirvió también mucho para jugar después contra un Canadá, contra un Chile, y es muy importante ir a esos torneos, y necesitan esas, lamentablemente, de plata. Uy. Y además los procesos, ¿no? Hablamos de las cimarronas, pero están las cimarroncitas también, sí, que están compitiendo. Bueno, este año tienen el Mundial, ahora también viajan a Paraguay. Nos pasó a nosotros que hace unos años atrás, en otra emisora, teníamos un programa similar y habíamos entrevistado a Vicky Bate, entre otras cimarroncitas en ese momento, y antes del torneo vino acá como cimarrona. O sea, está bueno también que esté ese proceso dentro de las selecciones y el roce que tienen ellas, para que después, cuando lleguen a estas instancias, estén preparadas, ¿no? Sí, creo que también ahora el Sub-21 está jugando mucho más, los mundiales son más seguidos, cada 2 años, juegan Panamericanos todos los años,
y eso hace que lleguen a la mayor con mucho más rodaje. También muchas formaron parte del proceso nuestro, como 8 o 10, bastantes. Y aparte entrenamos bastante, jugamos partidos, entrenamos bastante juntas. Y creo que también hay una unión con ellas muy fuerte. Ellas ahora del torneo estaban todas bancando y nos decoraban los vestuarios todos los días. Nos mandaban mensajes, estaban pendientes de todo. Creo que también eso está buenísimo. Ellas tienen ganas de estar en la mayor. Creo que es algo que se genera no hace tanto. Digo, antes pasaba que citaban jugadoras y la mitad capaz no querían estar. Y creo que hoy también se generó eso, que todo el mundo quiera estar en la selección. Y nada, y eso, de las más chicas, de que realmente tienen ganas de estar, todas las sub-19, sub-16, sub-14, todos estuvieron en el torneo apoyando. Fueron también Volvo y ayudaron en lo que sea a la federación. Y también nos hicieron recibimientos varias veces cuando llegamos a la cancha. Creo que esa unión un poco del hockey uruguayo que hablábamos también se dio en formativas y está buenísimo y creo que también nos emocionó mucho a todas. Y durante el torneo se dio una particularidad en tu caso que llegaste a los 100 partidos con la selección, siendo cimarrona. Te pregunto puntualmente si te acordás del primer partido que jugaste oficialmente, digamos, si te acordás, que nos puedes contar cuándo fue, en qué momento y qué sentiste cuando te dieron esa plaqueta o ese reconocimiento por los 100 partidos. Me acuerdo del torneo, no especialmente de cuál fue el primer partido, que fue en 2012, en noviembre, una World League 1 en ese momento en Trinidad y Tobago, que en realidad yo venía de jugar el Junior un mes antes y me llamó Gonzalo, nos llamó a 5 o 6, pero en realidad yo era la más chica de todas porque en realidad yo el Junior lo jugué todavía siendo sub-18, entonces nada, y después el resto eran todas ya, tenían 21, o sea, eran Yanu, Sole, Villar, Floppy Norvis, muchas que estuvieron hasta 2015, 2016. Y en realidad como que me llamó y me dijo, bueno, la idea es que entres en el proceso, pero que no viajes. En ese momento nosotros pagábamos todo el viaje, nosotros veníamos de pagar el Junior que había sido a México, que nos habíamos ido un mes, o sea, había sido bastante caro. y me dice, la idea es que no viajes, solo que entres en proceso. Cuando dan la lista, me acuerdo que en ese momento terminamos como a la 1 de la mañana con Gonzalo, 12:30. Yo llego a casa, mis padres ya estaban durmiendo, y los despierto y le digo, al final quedé en la lista y me voy a tener que tomar la semana que viene. Teníamos que... Tienen que pagar. Sí, tienen que pagarlo. Eso. Primero la buena noticia y después la mala. Sí, y fue un torneo... Nada, en ese momento eran todos bastante más grandes. Estaba, bueno, Pato Campos, que ahora fue jefa de equipo, Tachi, también que estaba en el cuerpo técnico, estaba Cari Vicignano, bueno, Bachi, muchas de las más grandes, que yo en realidad jugaba en el club con todas, así que se me hizo bastante fácil, digo, lo que fue la adaptación. Había como 11 que eran de IOT en ese momento. Y nada, y la verdad que fue un torneo muy divertido. Jugamos con Canadá, me acuerdo que ese fue como la final con Canadá, que perdimos 1-0. Pero fue después de un torneo que en realidad no eran todos equipos que nada de Centroamérica, que capaz no tiene tanto nivel. Pero fue muy divertido. También ir a Trinidad y Tobago, que es algo que si no, sí, solo por no vas. Sí, ustedes también fueron después con el Junior. Sí. Y fue un torneo como que la pasamos muy bien en general. Y ahora nada, creo que llegar a 100 partidos es como bastante emocionante. Para nosotras es difícil, llegar a tantos partidos porque no tenemos tanta competencia. Claro. Ahora jugamos en Polonia, hace 2 años que no jugamos un torneo oficial, o sea, desde los Juegos Panamericanos. Y nada, y en realidad, capaz, hace ya 13 años que juego en la selección mayor y voy 100 partidos, que no es mucho comparado en realidad con las Leonas, capaz en 5 años tienen más de 100 partidos. Claro. Sí, las Leonas de repente ves una que tiene 24, juega hace nada 100, pero... Claro. Estamos una vida acá para llegar a 100 partidos. Claro, y para ustedes, Sol, ¿qué significa tener una jugadora como Manu con esto el nivel que mostró, pero también ser una referente con eso que hablábamos de los 100 partidos? ¿Qué significa tener referentes? Porque hablaban recién de las chiquilinas de la Cimarrosita que las tienen a ustedes como referentes, pero dentro del plantel también hay referentes que ustedes se miran en ella y bueno, quieren, vamos a tener que ser todos como ella para lograr cosas como esta, el bronce panamericano y la clasificación. No creo que podamos ser como Manu porque
está despegada, pero no, es impresionante, la verdad es un placer. Aparte, Manu, o sea, bueno, a nivel técnico, totalmente despegada, o sea, yo creo que hasta con Argentina, que capaz que es el equipo que es más de ese estilo, las pasa por arriba. Y también a nivel de sí, la experiencia que tiene, que nos hace a veces capaz que éramos medio unas loquitas adentro de la cancha y Manu que es más tranquila, no chicas, pará, tranquilízate, ahora voy, yo saco, hace tiempo capaz, o tipo, como que ese manejo también de los tiempos de los partidos y de los partidos que nos da capaz que estábamos como unas locas y esa experiencia que te la da y también que obviamente juega en Bélgica y eso la verdad que es un salto de calidad impresionante y nada, es un placer, es una jugadoraza, creo que de la mejor de la historia de Uruguay y como persona también es una gran referente, una gran capitana y es un placer, la verdad. Bueno, está bueno también que suceda eso, porque a vos te pasó cuando recién empezabas, nombraste a jugadoras históricas de la selección que eran tus referentes en ese momento y después se fueron yendo de la selección, fueron quedando las que venían de atrás y eso está bueno, que estamos hablando del 2012 que jugaste vos por primera vez y para atrás también hubo selecciones que quizás no lograron cosas tan importantes pero que venían remándola hasta llegar a este presente, ¿no? Y tener varias jugadoras de referencia, y hablábamos fuera del micrófono del éxodo que va a haber ahora, bueno, vos vas a seguir jugando en el exterior en Bélgica, pero también hay otras que van a tener su primera experiencia en el exterior y eso a la cimarrona le va a venir como anillo al dedo, ¿no? Sí, creo que se animen a irse. Creo que también irse, a mí cuando me fui por primera vez fue bastante complicado, capaz irse, no sé, llegar después, ahora me parece que se abrieron mucho más puertas. ¿Cuándo fue la primera vez que te tocó salir? O sea, en realidad jugué 3 años en Buenos Aires, después me volví y me fui en 2019 a Holanda y después nada, ahí jugué 2 años en Holanda y ahora es el 5º año que juego en Bélgica, en el mismo club. Creo que se abrió bastante también eso de las puertas a jugadoras uruguayas capaz para poder ir, que eso está buenísimo. Nada, me parece que todas las que se van tienen, o sea, mucho potencial y tienen también muchos años para estar allá, son chicas y les va a venir muy bien. Me parece que no solo en lo que es el hockey, sino como irte a vivir, bueno, por Lupe y Agus Martínez se van juntas, pero nada, también la experiencia de estar lejos de la familia, nada, te hace madurar y crecer en un montón de cosas y creo que va a estar buenísimo. Nada, vamos a estar cerca igual con Lupe, Marti y Agus. Y nada, ya me están diciendo, todos los sábados vamos a tu casa a comer. Pobre Chiro. Sí. Pero nada, en realidad está buenísimo que estén. Ojalá puedan estar muchos años más y creo que también les van a salir muchas oportunidades. Digo, capaz ahora el club que van es un club que está en la A, mitad de tabla, pero creo que tienen nivel también para después poder estar en clubes que jueguen playoff. Bien, y bueno, los tiempos adentro de la cancha, decía Sol que los manejaba Manu con la paciencia y la experiencia. Y afuera de la cancha, ¿quién manejaba la música? ¿Quién llevaba la batuta? Bueno, la de la música fue Pinky, que era su primer torneo con la mayor. Le dijimos, Pinky, ponemos, porque aparte nosotros poníamos canciones y nos cagaban a pedo, nadie las conocía, estábamos desactualizadas con las cumbias, así que estaba Pinky ahí con de DJ. Bien, y bueno, ¿qué momento se llevan, más allá de ese partido con Chile y la medalla, por fuera de la cancha, qué momento se llevan de esta Copa Panamericana que bueno, se organizó acá en Uruguay? Sí, yo creo que lo que se vivió fue impresionante también, eso de estar muchos años representando a Uruguay y entrenando y dejando todo. Tener este torneo acá fue la verdad que un regalo, estamos súper agradecidas. Todo el apoyo, eso, de tener a toda tu familia, a tus amigas, a los novios o lo que sea, tipo, viéndonos, que siempre capaz que nos seguían, trataban de seguirnos en torneos por el celular, tratando de encontrar quién lo transmitía, y eso, ahora tenerlos acá, la gente que mismo no tiene ni idea de hockey, mis amigas que muchas no tienen ni idea de hockey, estaban a los llantos conmigo, estábamos todas a los llantos, eso yo creo que es lo que más me queda guardado, digamos. Sí siento que la medalla obviamente fue como
la frutilla de la torta y creo que es algo tangible que nos va a hacer acordar toda la vida de esto que vivimos. Pero lo que se vivió fue para mí fue impresionante. El apoyo que tuvimos de la gente fue lo mejor que tuvimos, y obviamente nosotras que como equipo somos un equipo súper sano, reunido, que no hay, ni las más grandes putean a las más chicas, ni las más chicas nada, o sea, somos todas amigas, se sienta a comer con la que justo estaba ahí, no hay como esos grupitos, no hay eso de estar separadas ni nada. Creo que eso también es lo que también tratamos de transmitirle a las que suben del junior, de esa unión y ese compañerismo que hay en la mayor, que creo que es lo más valioso que tenemos. Bien, excelente. Bueno, chiquilinas, se nos terminó el tiempo, se nos terminó el programa, este despegue del 9 de agosto. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana, pero el agradecimiento para Manuela Vilar del Valle y Sol Amadeo por estar con nosotros y las felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, ya se viene Hípicos acá en El Espectador Deportes. Chau, chau.